Amén. En la Reina Valera, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 1, a partir del 1. Amén. Hagamos una oración todos juntos. Levantamos la mano. Cierra tus ojos ahí donde estás. Decirle al Señor: Padre eterno, Dios todopoderoso, te pido, Señor, que toque mi entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, para que yo pueda entender cada palabra tuya con el entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Filipenses, el capítulo 6. Hoy quiero hablarles Efesios, eso dije. Escucharon mal, el diablo, tienen que orar más, hermanos. Amén. Efesios capítulo 6, el verso 1. Amén. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, el versículo 1, dice de esta manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Primeramente, la palabra del Señor en estos 3 versos se refiere o se direcciona a los hijos. Y la palabra nos dice de esta manera: obedece, hijos, obedece en el Señor. Como cristiano, como personas cristianas. Amén. Entonces la palabra usa el término en el Señor, refiriéndose a jóvenes cristianos. Amén. Aquellas personas que dicen que creen en Cristo, esos son, y lo que hace la voluntad de, así según como Cristo manda, esos son los seguidores de Cristo. La otra vez hablamos de esto, estuvimos hablando del discípulo genuino. Amén. Y vemos como que la gracia, ya entendemos, la salvación es por gracia, que es gratis, pero mantenerlo cuesta, mantenerlo tiene un precio, porque Jesucristo nos ofrece la salvación gratis, pero vemos que muchas personas quisieron seguir a Jesús y un muchacho levantó su mano y le dice: yo te quiero seguir. Y Jesús le dice: la zorra tiene su guarida, ¿verdad? Y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Este muchacho sale y le dice: déjame, voy a ir. Cambió de idea, ¿verdad? Sí. Jesús le dijo: sí, ven. Pero le habló: la zorra tiene su guarida. Y habló de él diciéndole: yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. Conmigo es incomodidad. Y el muchacho sale y le dice, no sé si se arrepintió, ¿verdad? Y le dice: déjame, voy a enterrar a mi padre, después te sigo. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Después otro levanta la mano y le dice también que quiere seguirle, pero le dice: déjame, voy a ir a despedirme de los que están en mi casa. Y Jesús le dice que nadie que una vez agarra el arado ya se vuelve hacia atrás. Entonces con Jesús era pegar o largar, como dicen los brasileros, ¿verdad? Agarrar o desechar. Con Dios es así. Con Dios es frío, ¿verdad? Voy a apuntar hacia abajo porque el frío está así. O caliente. Frío o caliente, ¿verdad? Es un no me gusta y un me gusta. No hay otra opción. Con Jesucristo no hay otra opción. Es esto o esto. Entonces es frío o caliente. Así es con Jesús. Entonces Jesús nos promete tantos beneficios y la iglesia puede saber los beneficios que tenemos siendo cristiano o viviendo en la vida en Cristo Jesús. Hay mucho beneficio. Nosotros vemos, como la otra vez le estaba hablando, Jesucristo en momentos de dificultad Él nos consuela. El Espíritu Santo que está en nosotros, que está en ti, está en mí, recibimos por gracia.
Él nos consuela en los tiempos difíciles, porque siendo cristianos sí pasamos tiempos difíciles también. Si viene sobre la tierra cualquier problema, ¿verdad? También nos alcanza a nosotros los cristianos, pero hay una diferencia en que Jesús te va a dar nuevas fuerzas. La Biblia dice que los jóvenes desfallecerán y tú no te vas a caer, vamos a estar de pie. Entonces puede venir problema, dificultad en tu vida, no es fácil. Ser cristiano no es fácil y ser no cristiano es aún más difícil. Amén. Pero hay una gran diferencia. Cuando uno no le conoce al Espíritu Santo, aún no conoce o no acepta a Jesucristo, y antes de recibir al Espíritu Santo, no se da cuenta de lo mal que está su vida, de lo terrible que está en la vida. Pero una persona cuando llega a conocer, a aceptar a Jesús en su vida, recibe al Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y empezamos a darnos cuenta de tantas cosas malas que había en nuestras vidas. Amén. Más de una vez ya les expliqué, hay personas que caen en esto y dicen, antes cuando no me iba a la iglesia me iba bien las cosas. No, solamente que no veías las cosas malas que te estaba sucediendo. Ahora que me voy a la iglesia, las cosas está todo mal. No, se te abrieron los ojos. Ahora puedes ver las cosas malas y las cosas buenas. ¿Para qué el Espíritu Santo nos muestra lo bueno y lo malo? Es para justamente desechar lo malo y empezar a agarrar las buenas cosas. Entonces, eso es. No es que las cosas cambió y que las cosas están más difíciles en tu vida. No, solamente que antes no entendías, no te dabas cuenta que ya estaba al borde, que ya estaba mal. Amén, me estoy explicando, que ya estaba ya muchos por quitarse la vida, ya se le pasó por la mente. A muchos ya pensaron abandonar todo, dejar la familia, todo, ¿verdad? Entonces hay muchos problemas que en el mundo pasamos. Esto de seguir a Cristo no es que las cosas se te va a dificultar, sino que más bien las cosas van a cambiar. Las dificultades o el medio por la cual venían los problemas puede que cambie de curso. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice, antes sufríamos, luego sin Cristo. Ahora si sufrimos por causa del nombre de Jesucristo, nos dice, mejor es sufrir por causa del nombre del Señor Jesucristo, porque anteriormente sufrías mismo. Amén. Entonces siempre sufrimos, estuvimos en sufrimiento y nos dice que hoy día también hay cierto sufrimiento, hay ciertas dificultades para un cristiano. Amén. Entonces te puede perseguir la familia, te puede hacer esto. Hay muchos problemas que se te puede también presentar, pero acuérdate de algo, hoy ya no estás solo, hoy ya no estás sola. Amén. Antes ni tu familia te podía ayudar en tus problemas porque nadie podía entenderte. Hoy día sí. Hoy día tienes al Espíritu Consolador en ti, el que te consuela cuando estás triste. La Biblia dice, el que esté triste, comience a hacer ¿qué cosa? Comience a orar. ¿Por qué? Porque cuando somos cristianos nos entristecemos también, sí. Por eso la Biblia dice, si alguien está triste, comience, dice, a orar. ¿Por qué? Porque cuando uno ora, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en tu vida. Cuando tú empiezas a hablar con Dios, Él se manifiesta. El Espíritu Santo, este fuego maravilloso se manifiesta. El Espíritu Santo que está en ti, cuando tú oras, ¿sabe qué pasa? Empieza a fluir desde adentro de ti ese río maravilloso. El fuego del Espíritu Santo empieza a encenderse. Entonces, Él te consuela, te alivia, te saca ese dolor, te saca esa tristeza. Amén. Con solo hablar con Él. Amén, porque su presencia es libertad. Su presencia es libertad. ¿Me estoy explicando? Amén, iglesia. Entonces, primer punto, vemos aquí en este verso 1, 2 y 3, nos habla de la responsabilidad del Hijo. ¿Cuál es la responsabilidad según estos versos? Cada uno tenemos responsabilidades, ¿sí o no? Así tiene que ser. No existe ninguno. Todos, hasta las hormigas, ¿sí o no? Tienen responsabilidad. Sí, te tienen que estar huyendo de ti, de mí. Ellos tienen responsabilidad, todos tenemos. En este caso, ¿cuál es la responsabilidad de los
jóvenes, de los hijos cristianos, más los cristianos, ¿cuál es? ¿Alguien me puede ayudar? La responsabilidad de los hijos es obedecer. Obedece. Obedece. ¿Qué significa? La otra vez hablamos un poquitito de esto. ¿Se acuerdan? Los hijos están ¿para qué? Para obedecer. ¿Sí? Siempre te dice, no me amas, su arma poderosa para manipularte. No me amas luego, ¿sí o no? Vos no me amas luego, por eso no me haces esto, no me traes esto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces los hijos están para obedecer. No tienen capacidad ni autorización de parte de Dios de dar órdenes. Entonces, si dejamos a los niños darnos órdenes en la casa, ¿quiénes son los culpables? Nosotros. Digo, ¿qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo a la palabra. Y cada desobediencia de la palabra de Dios, ¿qué atrae la desobediencia a la palabra? Consecuencias malas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Las consecuencias. Entonces los hijos están ¿para qué? No para negociar con papá y mamá, sino para obedecer. ¿Alguien me está entendiendo? No hay negocio. Cuando papá o mamá dice algo, no hay negocio. El hijo no está para, ay, negociemos. No está para obedecer. Amén. Porque sucede de esta manera. Hay veces que decimos ciertas cosas y te dice pero. Cuando diga pero, para. Lo tuyo es solo hacer lo que yo dije, no cuestionarlo. Es una pelea constante, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que desde siempre las guerras están por territorio? Y en tu casa siempre es eso. En la casa hay guerra por territorio. La esposa pelea, muchas esposas, no todos. Ustedes ninguno, acá no. Las esposas de afuera, los que no vinieron hoy también. Muchas veces pelea por el territorio, por la autoridad del esposo, por la autoridad de la casa. Por eso hay pelea a veces, esa es una de las causas. Los hijos también pelean por territorio en la casa, ¿sí o no? Pelean. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede organizar todo esto? Hoy te voy a hablar de disciplina, es la disciplina. Entonces primero tenemos que entender la función de cada uno. Para que un hogar funcione, ¿sabe? La esposa tiene que entender cuál es su función primero. Entonces la esposa tiene que decir así, yo quiero que mi hogar sea bendecido, mi matrimonio sea bendecido. Y la esposa tiene que decir, ¿cuál es mi función según la Biblia? Y el esposo también. También el varón. El varón tiene que decir, yo quiero que mi hogar fluya bien. Que haya orden, organización, ¿sí o no? Que sea un hogar perfecto. Tal vez no exista, ¿verdad? Pero sí buscamos y peleamos por un hogar perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? El esposo tiene que decir, ¿y cuál es mi responsabilidad? Pastor, ¿cuál es mi responsabilidad como esposo? Y la esposa viene, pastor, ¿cuál es mi responsabilidad? Según la Biblia, ¿verdad? Como esposa. Los hijos vienen y dicen cuál es mi responsabilidad y ya pastor dijo obedecer a. No hay otro cargo más fuerte que me dé más trabajo, pastor, porque obedecer ya me cansó. ¿Sí o no? Es solo obedecer a papá y a mamá. ¿Me estoy explicando? Siempre y cuando no se metan contra la palabra de Dios, después todo. ¿Me estoy explicando? Aclaro esa parte. Siempre y cuando no se oponga contra Cristo Jesús. Amén. Porque Jesús nos dice, si amare más a tu padre y a tu madre que a mí, ya por encima de mí. Entonces, si se quiere sobrepasar sobre Jesucristo, a ella no. Pero después, en todo. Amén. Los hijos están para qué, según este verso, estos versos, obedecer. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Digan, ¿cuál es la responsabilidad de los hijos? Dios, espera, Dios le va a escuchar. También los ángeles están presentes en esta reunión. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Digan fuerte. Obedecer. Amén.
a los padres. ¿Y qué pasa si uno obedece a papá y a mamá? Le honra. ¿Qué le va a suceder? ¿Tendrá qué cosa? Ay, pero yo ya me quería morir, dice uno. Las cosas te van a salir bien, ¿sí o no? Desean que las cosas les salgan bien, jóvenes. Es muy sencillo. Honren a su papá y a su mamá, respeten. Y sepan cuál es la función de ustedes. Ustedes no están para dar órdenes, están para recibir. El día en que ustedes van a dar órdenes va a ser el día en que se van a desmembrar de papá y de mamá. Van a cortar su ombligo, ¿verdad? Es cuando ya no vamos a chuparle a mamá y a papá su salario. Me estoy explicando. La Biblia te dice, en la Biblia dice, el hombre dejará la casa de su padre y su madre, ¿verdad? Y formará su hogar. Te dice, vas a dejar de chupar a mamá y a papá y vas a formar tu hogar. ¿Sí o no? Por eso muchos 40 años, 50 y está pensando todavía si se quiere casar o no, ¿verdad? Ya te pasaron. Ahora los de 50 años ya no se casan si no tenés dinero. Amén. Voy a ser serio, perdone. Amén. El versículo 4, avanzamos. Versículo 4, ¿qué nos dice? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo ¿en qué cosa? En disciplina y amonestación. ¿De qué cosa? Del Señor. Amén. Dice la palabra, y vosotros padres, voy a buscar la versión, traducción actual. La traducción actual dice de esta manera, en el verso 4, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos. Gracias, pastor. Mi papá siempre me enoja. Mi mamá siempre me enoja. Ay, al fin un versículo que me avala. Ya decía yo que un demonio me estaba asesinando ya. Ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denle enseñanza. ¿Qué cosa? Cristiana. En la Nueva Traducción Viviente dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que lo tratan. Ahí ya entendemos mejor. La forma del trato. No le amarguen la vida. La Biblia en Valera nos dice no amarguen la vida de sus hijos. Entonces, ¿cómo puedo yo como papá o mamá amargarle a los niños? No dándole los caprichos, no. Es así. Papá y mamá peleándose enfrente de los hijos, le estás amargando la vida. Le estoy explicando. Papá que maltrata a su madre enfrente de sus hijos, le está amargando la vida. Y viceversa. Mamá que le pega a los esposos, a papá, ¿verdad? Enfrente de sus hijos, le amarga la vida al hijo. Padres que abandonan a sus hijos, esa es una forma de amargarle la vida a los niños. ¿Sí o no? Por causa de nuestros malos comportamientos, por ejemplo, nosotros le estamos amargando. Le alegré un poquitito, pero no es lo que estabas pensando. No es que tu papá te reta y ahí cómo me enoja. No, la forma en que te trata. ¿Qué está haciendo? Su forma de comportamiento en tu casa, delante de los chicos. Habla de eso. De decirle palabras negativas como inútiles. Hay padres que dicen así constantemente. Es como una poesía. Automático le sale. Inútil, bueno para nada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Sucede en muchas casas. Entonces esas son formas de amargarle a los niños. Hay veces que padres, para salirse con la suya, hacen cualquier cosa y le están dañando al niño. Entonces es una forma de amargarle a los niños. Amén. Entonces no le amarguen la vida. Y dice más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Enseñanzas bíblicas.
Entonces, ¿qué necesita hacer papá para cumplir su responsabilidad? Primeramente, aprender. Para eso venimos a la iglesia, para aprender. Leemos la Biblia para aprender. Tenemos que educarnos nosotros primero. Tenemos que aprender nosotros primero para enseñarle a los niños. Entonces, esto de aprender la palabra de Dios no es opción, es una obligación tuya, papá y mamá. Es mi obligación, es tu obligación. Aprender de la palabra y enseñarle, dice, en el Señor, según los mandatos, según los principios cristianos. Y me usa otra palabra. Entonces, la responsabilidad de papá y mamá será, uno, no amargar. El segundo va a ser criar con disciplina. Tercera responsabilidad es darles enseñanzas cristianas. ¿Cuál es la responsabilidad de papá y mamá? Tu responsabilidad es no amargarle la vida, ¿sí o no? Ya le expliqué cómo, ya entendieron esa parte. No vaya a ser que los niños te manipulen. Ay, sí, no escuchaste la prédica, me estás amargando nuevamente. No me compraste ya otra de esto, no me hiciste. No, ese es malcriado, ese se llama, es una, vamos a decirle, malcriado y malcriada. Eso es lo que va a hacer y es. Amén. Estamos entendiendo. El segundo es criar con disciplina. Esta es la responsabilidad de papá y mamá. Darle enseñanza cristianas. Tercer punto. Y quiero quedarme con la palabra disciplina. ¿Qué es la disciplina? También acá lo marqué el concepto de disciplina. Disciplina es conjuntos, escucha bien, conjuntos de reglas, de comportamiento para mantener la orden. Conjunto de reglas para mantener la orden, para que haya orden. Conjunto de reglas. Reglas son cosas que no se negocian, se cumplen. Entonces papá lo dice con disciplina. Reglas. En la casa tiene que haber reglas. En la casa tiene que haber ciertas reglas. Papá y mamá tenemos que aprender desde ahora. La otra vez les hablé. Una de las reglas que puedes enseñar a tus hijos desde pequeñito, desde temprana edad, porque la Biblia dice instruir, corregir al niño mientras haya esperanza. Entonces, mientras es pequeño, hay esperanza, ¿sí o no? A los que ya como se dice, y canea ya, hace y lento más allá. Como dice un proverbio por ahí, cambuja consejo y tú llama y mi peñamereima. ¿O no es proverbio? ¿No? ¿Sí? A los niños. Entonces, dale, ahora que es niño, disciplina y conjuntos de reglas. Como que, por ejemplo, puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, en la mesa